¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Una vez más estamos, compartiendo nuestra reunión online, siempre desde este lugar, desde este aposento por ahora. Así que vamos de a poquitito organizándonos. Ustedes saben que recién empezamos con el ministerio y también por eso tenemos años de experiencia trabajando en la iglesia y en el ministerio, pero con la iglesia Vida Nueva hace poco que empezamos, entonces es obvio que estamos organizando todo lo que es por lo menos la parte multimedial, toda la parte de comunicación audiovisual. Así que quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Julio César, soy el pastor de la iglesia Vida Nueva. Damos gracias a Dios porque te conectás, porque estás con nosotros en este tiempo, y quería aprovechar para saludarte. Sabes que puedes hacer tus pedidos de oración, puedes comunicarte con nosotros a través de las redes, en forma telefónica, por WhatsApp, por medio de Instagram, por medio de YouTube. También puedes dejar tu mensaje ahí, puedes hacerlo por privado, también por medio de Facebook. Hay un montón de maneras en las cuales te puedes comunicar con nosotros, así que te animo a que puedas escribirnos y puedas acercarte a Vida Nueva si sos de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, y si no, que puedas seguirnos desde esa manera, desde esta manera, de la manera virtual. Estamos atentos a todas las necesidades que puedas tener, así que te animo a que puedas escribirnos. Damos gracias a Dios por tu vida, por la iglesia Vida Nueva, por cada hermano que se va añadiendo. Vamos agradeciendo. Tuvimos la vez pasada una merienda de mujeres, donde mi esposa Karina estuvo, es la pastora de la iglesia, y ella estuvo a cargo de las mujeres trayendo una palabra realmente muy linda. Eso dijeron las hermanas. Y también dijeron los hermanos, no me dijeron nada. Pero ayer tuvimos una cena de varones que me revolví, es algo rarísimo, que yo me olvidé de sacar fotos, que saco fotos todo el tiempo, es algo realmente muy raro, pero me olvidé de sacar fotos en la cena de varones que tuvimos anoche. La verdad, una cena preciosa, pudimos charlar, pudimos compartir la palabra. Después voy a grabar un video donde voy a compartir con aquellos varones que tenemos de manera virtual para que puedan, obviamente, recibir la palabra también, una palabra muy, pero muy, muy linda en Samuel, pero después la voy a compartir, 1 Samuel capítulo 18, pero eso es en otro momento. Después voy a compartir esa palabra que está muy linda, que compartimos con todos los varones, y donde estamos plantando las bases de la iglesia, donde realmente buscamos el objetivo principal hoy es hacer las bases, ¿viste? Poner a hacer los pozos, armar los hierros, tirar el hormigón, vamos armando las bases, que es lo fundamental. Una iglesia que no tiene bases es una iglesia que se cae. Todos los imperios se cayeron. Nunca se cayeron de la noche a la mañana. Siempre empezaron con pequeñas, ¿cómo puedo decirlo? Con pequeños aristas, ahí, con pequeñas lugares donde grietas, ahí está, no me salía la palabra, con pequeñas grietas que se van abriendo de a poco y se terminan cayendo. Todos los imperios les pasó. Se cayó el imperio romano, se puede caer cualquier cosa. Por eso la idea de algunos que se creen, viste, que están en la cresta de la ola, lo importante no es estar en la cresta, lo importante es que el Señor nos tenga anotados, como dice en el libro de la vida. Yo quiero compartir una palabra con todos ustedes basada en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, tenemos que puedas abrir ahí tu Biblia, Mateo capítulo 5, y ahí vamos a hablar un poco sobre esto. Venimos y queremos hablar sobre el fundamento, que es Cristo, que es la palabra, que es la Biblia. Y la idea y la forma en la cual estamos trabajando en este tiempo es justamente lo que te decía recién. Plasmar en las personas que se acercan a la iglesia no la visión, porque la gente te dice, la visión, no la visión, sino realmente el fundamento de una congregación, a través de que de la palabra, a través de la palabra. Uno puede tener una visión y se puede ir, no se trata de una visión, se trata realmente de plantar las bases de la iglesia, las bases doctrinales, para que aquellos cuando vengan y quieran sumarse, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que ya lo conocen y quieren trabajar, que puedan hacerlo de una manera sana, de una manera realmente como Cristo la enseñaba. En el transcurso de los años la iglesia, no hablo de una congregación, la iglesia en general, ha perdido la esencia, hemos perdido ir a los fundamentos, ir a las verdaderas enseñanzas de Cristo. A veces nos obnubilamos, nos enamoramos de otras cosas, del servicio, del culto, y nos olvidamos del Maestro, nos olvidamos de nuestro Creador.
Justamente la idea es volver a las raíces, plantar una iglesia donde realmente podamos volver a las raíces y a las enseñanzas de Cristo. Sabemos que vivimos en un tiempo donde los valores cambiaron rotundamente. A lo malo, como dice la Biblia, lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. El Estado, no hablo de un gobierno, hablo en el mundo entero, los estados queriéndose meter dentro de las familias, en la enseñanza de los hijos, cuando eso es prioridad de los padres. Obviamente no estamos hablando de ningún daño, estamos hablando de enseñanzas sanas y que cada persona, cada familia pueda enseñar a su familia su propia religión, lo que quiere enseñarle, no siempre y cuando se esté trabajando de la manera correcta. Ahora, antes, por ejemplo, la disciplina a los hijos, antes se lo disciplinaba a los hijos, hoy es cuestionada hasta la autoridad de los padres. Y esto lo hablas con cualquier persona que tiene algunos años y te va a decir, y sí, es más o menos así. Se cuestiona la autoridad de los maestros. Y usted me dice, bueno, pero hay cada maestro. Bueno, pero esto es toda una cadena, es lo que te decía hoy. El Imperio Romano no se cayó de la noche a la mañana, empezó con grietas. Socialmente los países empiezan a tener grietas, las iglesias empiezan a tener grietas y en esas grietas empieza a haber filtraciones. Y esas filtraciones lo que hacen es debilitar la estructura. Por eso es importante que a la hora de plantar las bases de una iglesia, de una congregación, podamos entender que no puede estar agrietada. ¿Qué no puede estar agrietada? La doctrina, la palabra, la enseñanza del estudio de la palabra, la importancia de un seminario para los líderes y no de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si no empiezan a existir grietas en las iglesias. Ahora hay un problema, muchas veces los cristianos empiezan a compararse con las personas que no conocen a Cristo y empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque siempre aparecen las comparaciones. Yo que soy cristiano quiero comparar con alguien que no es creyente y que le va económicamente mejor y yo digo, ¿cómo puede ser que le vaya así y a mí me va mal y a él le va bien y yo querría tener lo que él tiene? Y empezamos a focalizarnos en lo material y fíjese qué débiles que somos, que perdemos ahí la esencia como cristianos. Nos olvidamos de lo más importante, que es lo eterno, no lo terrenal. Hace un tiempo hablaba con un chico y me decía de la necesidad, de las ganas que tiene de emprender y de empezar algo nuevo para crecer económicamente. Y eso está excelente, yo no digo que esté mal, no digo que esté mal. Lo que está mal es si yo me olvido de las verdades eternas, si yo me olvido de que Dios me eligió para tener vida eterna. Él me eligió para que yo pueda ser bendecido. Pero yo como cristiano no puedo olvidarme. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aquel que está en las cosas de Dios no milita en las cosas de este mundo. Entonces, yo puedo querer progresar, pero no puedo olvidarme que Dios tiene un propósito en mi vida. ¿Cuál es? Que son propósitos eternos. Esa es la verdad, la vida eterna. No podemos olvidarnos de eso, porque hoy en día las iglesias se comparan entre sí. Algunos, yo no digo que no se dé enseñanzas de administración y de temas relacionados con las finanzas y el dinero, no. Hay pastores muy reconocidos como John Maxwell que habla de este tipo de cosas desde la década del 90, hace muchos años, con libros y un montón de cosas que ayudan, son herramientas que le dan a la iglesia. El problema es cuando focalizamos el mensaje en eso. El problema es cuando decimos que lo más importante es eso y nos olvidamos de Cristo. Y lo nombramos a veces dentro de todo esto, pero si yo me voy de la iglesia hablando de otra cosa que no es de Cristo, entonces hay un problema. Hay un problema en la enseñanza, hay un problema en el que aprende, y hay un problema en la base doctrinal de esa congregación. No podemos introducir en la iglesia enseñanzas que no son bíblicas. Muchas veces intentamos fundamentar nuestras acciones con la Biblia y eso nos trae problemas. Yo no puedo hacer un desastre y después querer justificarme con la Biblia. Algo burdo, no sé, yo salgo a matar gente y digo, no, pero el rey David mataba gente, una pavada. Lo hago de una manera exagerada. Pero hay un montón de acciones que muchos líderes, que muchas personas responsables espiritualmente hacen, tienen acciones, hacen cosas que están mal y las quieren justificar con la Biblia. La realidad es que la Biblia no se acomoda a mi vida.
Nosotros debemos ser transformados por medio de la palabra. Yo debo acomodar, yo debo no acomodar, sino transformar mi vida a lo que dice la Biblia. Si no, estaremos justificando cada atrocidad que hace el hombre a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que es una espada de doble filo, puede tanto lastimar, puede usarse para el mal como para el bien. Tiene dos filos, podés darle de comer a alguien, como podés también matar a alguien. Y ese es el problema, cuando no diferenciamos eso o cuando la utilizamos mal, cuando utilizamos mal la palabra. Cristo nos deja una de las enseñanzas más hermosas y donde muestra su esencia. Y son justamente las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 5, 1, dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Se sentó ahí en una punta, en un lugar de la montaña. Sus discípulos se juntaron alrededor. Hay muchos dibujos, hay muchas obras de arte en relación a esto. Y donde Jesús está en un pináculo, en una parte de la montaña, y sus discípulos alrededor, y la multitud atrás, y dice, y él comenzó a enseñarles. El versículo 3 dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Versículo 4, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Qué fascinante que es esta enseñanza que nos deja el Señor, ¿no? Dice, la palabra bienaventuranza significa bendición suprema. Dígalo conmigo. Bienaventuranza significa bendición suprema o felicidad extrema. Yo lo había estudiado hace muchos años esto y un pastor nos decía que quería decir inmensamente felices, que es como felicidad extrema. Inmensamente felices, felicidad extrema, o una bendición extrema, algo grande, una bendición grande. Y qué fascinante que es esto, ¿no? Porque Jesús nos está hablando de bendiciones que para nosotros, cuando las empezamos a leer, decimos, pero esto es una bendición. Muchas veces interpretamos que la palabra bendición lo relacionamos, la mayoría lo relaciona con estatus social, con dinero, con estar bien económicamente, con no tener problemas en la vida sentimental o familiar. Y uno asocia la bendición con todas cosas buenas. Ahora, y vos me vas a decir, Julio, la definición dice eso. Bueno, sí, lo dice. Pero muchas veces nosotros nos vamos de mambo, como digo yo, ¿no? Nos vamos a otro nivel pensando como diciendo, yo quiero la bendición. Se predican mensajes así, ¿no? Yo quiero la bendición de Dios, yo quiero la bendición de Dios. Y muchas veces pensamos que la bendición de Dios es que te va a ir bien en todo, ¿viste? Que todo te va genial, todo eso. Y no es así. No es así, porque en la práctica nos damos cuenta de que esto no es así. Pero aún así Jesús nos dice inmensamente felices, ¿no? O sean bendecidos de una manera extrema. Y así arranca las bienaventuranzas. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque yo hoy voy a hablar de 3 puntos nada más, y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de los próximos mensajes. Vamos a tener una serie de mensajes de las bienaventuranzas que marcan la estructura, la base doctrinal de una congregación. Y me fascina porque el primer punto que dice pobres de espíritu. El versículo 3, la primera bienaventuranza dice, Dios bendice, o por ahí la versión Reina Valera dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres en espíritu. Y dice, y se den cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. La otra versión por ahí dice, el reino de los cielos les pertenece. Benditos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos
porque de ellos es el reino de los cielos, dice por ahí la Reina Valera. Estoy más o menos acordándome. Pero esta versión me gustó porque se entiende un poco más. Y dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Vamos a intentar entre todos entender a qué se refería Jesús cuando dice esto. Son aquellos pobres de espíritu, son aquellos que reconocen que no pueden vivir sin Dios. Aquellos que no tienen nada que ofrecerle, sabiendo que no hay nada que pagar para estar con Él. No hay nada que pagar. Por eso dice, Dios bendice a los pobres de espíritu. Porque el reino de los cielos les pertenece. Usted cuando vaya al cielo no le van a pedir que ponga dinero, no le va a pedir que cante, no le va a pedir que demuestre sus dones. El Señor no le va a pedir a ver a cuánta gente le predicó, a ver a cuánta gente se convirtió. No. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque un pobre, ¿qué tiene para dar? Dígamelo usted, ¿qué tiene un pobre para dar? Nada. Hay una canción que dice de un grupo que se llama, muy vieja, ¿no? Un grupo que se llama 33 DC, 33 después de Cristo. Dice, nada tengo que ofrecerte, Señor, tú eres mi todo. Y eso, nada tengo que ofrecerte. Los pobres de espíritu no tienen nada que ofrecer. Pero Dios dice, el reino de los cielos es de ellos. ¡Wow! Y usted me va a decir, pero Julio, ¿a qué se refiere? ¿Cómo pobre de espíritu? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Bueno, muchos maestros en la antigüedad, en la época de Jesús, creían que tenían un lugar en la sinagoga o en el reino por el servicio que daban, por las grandes obras o por las grandes oraciones que hacían, o si no, como cada sacerdote daba su mejor ofrenda y la enseñanza bíblica más o menos les demostraba eso, que ellos tenían que ser así. Es como cuando por muchos años se nos enseñaba yo me acuerdo que iba a congresos de adoración donde nos decían, usted tiene que adorar a Dios con excelencia. E interpretamos que la excelencia era tener el dinero para tener el mejor sonido, la mejor puesta en escena y así. E interpretamos excelencia por eso. Por muchos años interpretamos esto. Ahora, cuando yo voy a la Biblia y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, digo, bueno, Julio, estás confundiendo. Una cosa es el espíritu, otra cosa son las cosas que hacemos acá para el culto. Bueno, fíjese que no, porque en realidad Jesús está hablando de pobres de espíritu. Y el cristiano nace desde lo espiritual, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu. O sea, Dios es espíritu, y nosotros debemos empezar desde lo espiritual. Ahora, ¿a qué voy con esto? Dice, en aquel entonces los maestros de la ley, los fariseos, creían que eran mejores que otros por los sacrificios, por lo que ellos ofrecían, por las grandes oraciones que hacían. Si ellos eran buenos no solo recordando las escrituras, la Torá en la sinagoga, sino también explicándola. Entonces hay una competencia, algo parecido a lo que pasa hoy también. En la antigüedad existía una competencia de quién era el mejor entre los que servían y los que entregaban sus ofrendas. Hay versículos donde dice que pensaban, ¿no? Mira esta, cuánto ofreció, cuánto dio. Cuando la mujer derrama el perfume de nardo en los pies de Jesús. Judas, uno de los que dice, pero eso equivale a tanto salario. ¿Cuánto se podría hacer con eso? Pensando siempre en el dinero, pensando siempre en lo terrenal. Entonces, está totalmente relacionado. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo más claro. En Lucas capítulo 18, 9 al 14, es la parábola del fariseo y el publicano. Esta lo voy a leer en Reina Valera. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, ¿no? Jesús. El versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, el que te decía hoy, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, como el que estaba al lado. Fíjate que él estaba orando en voz alta, diciéndole, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como este, porque no soy así. O sea, se consideraba mejor que otra persona, se consideraba mejor que otros. Ahora, puede parecer algo exagerado, sin embargo, existen oraciones de este tipo. Hay personas que oran de esta manera, y vos me decís, Julio, ¿hay personas que oran de esta manera? Sí,
Hay personas que oran así. Hay pastores y personas que oran en contra de otras iglesias y en contra de otros pastores. Hay pastores que compiten por quién tiene la iglesia más grande. Si tenés pocas personas, te consideran un fracaso ministerial. Yo me acuerdo que había un pastor que me decía, fíjate aquel tiene una iglesia, hace 20 años que tiene la iglesia. En esos 20 años tiene 20 personas, dice. Un desastre, siempre así. Medía el éxito espiritual o ministerial con la cantidad de gente que tenés. Imagínense si Jesús hubiese hecho eso. Una mala enseñanza, una grieta que va existiendo en la iglesia. Eso no podemos permitirlo, porque es como la oración del fariseo. Señor, gracias porque yo no soy como aquel. A veces lo hago por medio de una oración, a veces lo hago por medio explicándoselo o diciéndoselo a otro. Y de esa manera empezamos a creer cosas que no van, cosas que van en contra de lo que Cristo enseñó. Conocí líderes que pagaban todo un evento para ser aceptados por sus pares. Otras veces prestaban su templo para agradarle, para demostrar poder. Igual que los fariseos. Hacían cosas para agradar al rey de turno. ¿Para qué? Para poder estar ahí en el lugar y codearse con gente y ser aceptado ¿por quién? Por un grupo de personas. Fíjate qué lejos de lo que Jesús enseñaba. Debemos cambiar esa actitud y esas acciones. Debemos cambiar de actitud y si esas acciones están en nosotros debemos cambiar de rumbo. Metanoia, como predicamos una vez, metanoia. Si iba para allá, debo cambiar para el otro lado. Debo dejar de hacer ese tipo de cosas. Ahora hay cosas que usted va a decir, no, pero yo nunca vi esto. Y usted por ahí no lo ve desde el púlpito. Pero en la intimidad muchas veces hay líderes que son preparados de esta manera. Y ellos a la larga terminan enseñando así a otros. Reconocer que siempre puedo aprender de los demás. Es parte de la humildad, de la humildad. Es una actitud de humildad. La persona que busca aprender todo el tiempo sin mirar a quién tiene enfrente, siempre va a ser bendecido. Siempre va a ser bendecido en una conversación. Nunca se va a ir defraudado. Muchas veces nos defraudamos de personas y de prédicas y de mensajes y de enseñanzas porque tenemos una expectativa mayor de lo que realmente son las cosas. Mire, si usted va dispuesto a aprender todo el tiempo, usted no importa dónde vaya, sabe que va a aprender del chofer, va a aprender de la persona que limpia, va a aprender del predicador, va a aprender de todos. Una persona que tiene un espíritu humilde, como dice acá, bienaventurados los que son pobres. Una persona pobre de espíritu, me estoy adelantando al otro. Una persona que es pobre de espíritu reconoce que no tiene nada. Y a eso se refiere el Señor. ¿Por qué el reino de los cielos? Porque reconoce que no tiene nada, que no sabe nada, que no tiene nada que ofrecer. Un pobre va a un lugar, va a un supermercado y que va a comprar nada porque no tiene nada. ¿Qué se va a poner de ropa? Nada porque no tiene nada. Entonces cualquier cosa que le des le va a servir. Va a ser agradecido, va a tener un corazón diferente porque es pobre de espíritu. Porque a eso se refiere. No se refiere a que pobre de espíritu es que no tiene alimento espiritual de parte de Dios. No se refiere a eso. Hay gente que enseñaba eso. Pobre de espíritu quiere decir que no tiene comunión con Dios. No. Se refiere a que espiritualmente reconocemos que no tenemos nada si Dios no está en nosotros. Que nuestro espíritu no tiene nada, es pobre si el Espíritu Santo no está en nosotros. Eso significa pobre. Una persona pobre de espíritu le sirve todo. Cuando va a escuchar la prédica, le sirve todo, todo suma. Yo me acuerdo que una vez queríamos ayudar a una persona y le digo, mira, no tengo nada, tengo, no sé, esto para darte, un sándwich, algo. Mira, para los que no tenemos nada, un sándwich es un montón. Mira, tengo una camisa, pero no es tu talla, es muy grande, para vos tiene que ser más chica. Mira, para una persona que no tiene nada, esto es mucho. Para una persona que es pobre de espíritu, cualquier palabra de aliento, cualquier cosa que le des, le va a ser de bendición. El punto 2 dice, Dios bendice a los que lloran. La segunda bienaventuranza, el versículo 4 dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Muchas personas viven toda la vida con rencores, broncas, dolores y hasta se olvidan que están en su interior. Sin embargo, están ahí. No reciben y nunca recibieron consuelo. Está ahí. Van pasando de lugar a lugar, van charlando y hay dolores que van quedando, hasta que en un momento eso sale a la luz. La palabra consuelo significa alivio de una pena o molestia. Y esto es fascinante porque dice, Dios bendice a los que lloran
porque serán consolados. Dios va a bendecir a aquella persona que llora. ¿Por qué? Dice, porque va a recibir consuelo, va a recibir alivio. ¿Qué es un alivio? A ver si lo podemos entender bien, porque a veces lo hablamos así y no se entiende. Yo hace muchos años tenía un problema en una uña del pie, que lo tenía desde muy chico. Desde que tenía 11, 12 años, tenía una uña que se me encarnaba, me crecía mal y me lastimaba. Yo me tenía que cortar porque el calzado, la zapatilla, el zapato, cuando la uña me crecía, me lastimaba, me salía sangre, se me infectaba. Así estuve hasta hace, 30 años. 30 años más o menos con eso, 25, 30 años, ponele, porque me operé hace 3 años más o menos, 2 o 3 años atrás. Así que renegando con eso, era un dolor constante, me cortaba la uña y el dolor desaparecía, era un alivio momentáneo, el dolor se iba, hasta que crecía de nuevo la uña y me empezaba a doler y me empezaba a lastimar de nuevo. Y la palabra consuelo significa alivio. ¿Viste cuando vos recibís eso? Yo hasta que, me operé y la uña ya me crece bien, ya no tengo más problemas, y recibí un alivio. Alivio que es olvidar. Uno puede perdonar, pero a veces no olvida. ¿Cuándo olvida? Cuando recibe el alivio, porque ya no te produce más dolor. Entonces, esa operación a mí me trajo alivio, me quitó el dolor. El consuelo quita el dolor, trae el alivio. Por eso dice, alivio de una pena o molestia. Hay algo que te molesta, necesito consuelo, necesito que sea aliviado, necesito que eso salga. Por eso es necesario llorar, es necesario manifestarlo, porque cuando yo lo manifiesto voy a recibir ese alivio. Muchas personas pasan y transcurren años y años y años y nunca reciben consuelo porque no pueden llorar. Hace poco visitamos una señora muy ancianita que empezamos a orar, empezamos a hablar, le llevamos la Santa Cena a su casa porque ella no podía asistir a la iglesia porque está postrada en una cama, y en un momento ella empieza a quebrarse y dice, no puedo llorar, no me salen las lágrimas. Ella tenía todo el sollozo, pero las lágrimas no le caían. Dice, no sé por qué no me caen lágrimas, no puedo llorar, no puedo llorar. Una persona que no puede llorar tiene un dolor contenido que no lo puede sacar. Y debía ser ministrada. Y debemos ser ministrados, porque muchas veces quedan esas cosas dentro nuestro y necesitamos ese alivio. Si no va a quedar y perdemos y mantenemos ese dolor durante muchos años muchas veces. Por eso es importante, dice, Dios bendice a aquellos que lloran, porque dejarán su dolor cuando sean consolados. Uno puede perdonar, pero el consuelo te hace olvidar. El consuelo hace que el dolor no vuelva o no se sienta más en ese momento donde recibes consuelo. Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Ante la muerte de Lázaro, ante la muerte de un amigo, Jesús lloró, Jesús se quebró, Jesús sintió ese dolor. ¿Por qué lloró? Porque él necesitaba consuelo. ¿Cuándo vino el alivio? Cuando hizo la oración, cuando él dijo, en realidad con palabras, Lázaro, ven, sal. Y cuando lo abrazó, cuando Jesús abraza a Lázaro, yo sé que ahí él recibe ese consuelo. Y ese dolor se va, desaparece, porque recibió el alivio. Qué interesante que si el Maestro, nuestro Maestro Jesús, pasó por esto, por eso él nos dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Fue porque él también pasó por eso. ¿Qué dolores quedan o quedaron en nuestros corazones en donde necesitamos llorar y recibir consuelo para olvidar? Yo tengo que vos te lo puedas preguntar a vos mismo, no me lo respondas. Pero qué dolores, qué situaciones pasaste con dolor que todavía están ahí, que todavía sabes que te duelen y que necesitas un alivio. El punto 3 y la última que vamos a hablar hoy, dice, Dios bendice a los humildes. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra, dice, y esto me fascina. Dice, las personas humildes son las que le agradan a todo el mundo. Los soberbios son desechados por Dios y por las personas. Nadie se banca un soberbio, un tipo que entra y te dice todo así como te dice. No, la gente ama a los humildes y Dios más todavía. Ahora, etimológicamente digo, ¿qué quiere decir humildad? Y cuando lo empecé a buscar, hice una especie de traducción de paráfrasis para que lo podamos entender todos, principalmente yo, porque era medio complicado. La palabra humildad significa etimológicamente, humildad viene de humus, ¿sí? Y humus deriva del latín humilis, y humilis de humus. ¿Qué quiere decir? Vamos a la traducción. Lo que viene de la tierra, vuelve a la tierra.
Humildad proviene de humus, y humus deriva del latín humilis, que significa tierra. Ahora, el humus es algo que es producido por la tierra y que vuelve a ella misma, y lo que hace es producir fertilidad en la tierra. Qué interesante que es esto. Podemos decir que la esencia del hombre es polvo, del polvo venimos y al polvo vamos. Ese mismo polvo con el cual fuimos creados, volvemos como de Adán y Eva, ¿no? Como venimos así, a ese mismo, volvemos a la tierra, y en la tierra lo que somos es fertilidad para ella. Somos un abono para la tierra. Qué fascinante que es esto, porque la esencia del hombre es eso. Venimos del polvo y al polvo vamos. Esto significa ser siempre iguales, sin importar lo que tengamos, porque venimos de un lugar igual que todos los seres humanos, y vamos al mismo lugar donde van todos los seres humanos, a la tierra. No hay motivo para creerse más que otros, ya que somos iguales. Eso significa humildad, ser igual. Aquellos que viven con este concepto son bendecidos por Dios. No se hacen mala sangre por las situaciones de la vida. No se enojan con aquellos que no son humildes. La persona humilde es feliz porque sabe de dónde salió y sabe a dónde va. Hay gente que te dice, no, yo vengo de un lugar muy humilde, de un lugar de mucha pobreza. No, todos venimos de un lugar humilde, todos venimos del mismo lugar, porque todos vamos al mismo lugar. Hay gente que confunde y dice, no, yo vengo de un lugar, el que no sabe, el que no vino, por eso la humildad no está relacionada con el dinero. Viste que hay gente que te dice, no está relacionada con el dinero. Bueno, explícalo, ¿cómo sería? No sé, bueno, se refiere a esto. Venimos de la tierra, vamos a la tierra y producimos el humus, producimos la fertilidad, el abono para la tierra cuando volvemos a ella. Una persona que es humilde sabe de dónde vino y sabe a dónde va, y sabe que cuando muera va a ayudar a otros, porque en ese transcurso dejó una enseñanza. Eso es lo que significa humildad, saber el lugar donde cada uno de nosotros está. No creer, por eso te dicen, no te tenés que creer más que otro. No, pues yo soy lo mismo. Somos iguales, venimos del mismo lugar y vamos al mismo lugar. Por eso dice, y fíjate qué fascinante, porque lo que es la definición de humildad, dice, heredarán la tierra. ¿Por qué heredarán la tierra? Porque ahí es a donde van a ir, a la tierra. No está diciendo nada del otro mundo, ¿sí? O decir, ¿cómo que no? Y sí, no, Dios bendice a los humildes, y Dios bendice a los humildes, porque heredarán toda la tierra. ¿Por qué? Porque vienen de ahí y van ahí, van a heredar toda la tierra, van a ser esparcidos por toda la tierra a través de ese abono. Ahora, la tierra no solamente significa literalmente la tierra, sino que también significa el lugar donde vayas. La tierra significa, heredarán la tierra significa que vas a heredar, vas a ser bendecido porque a donde vayas te vas a caer bien a todos. También significa eso cuando lo empezás a estudiar. Ahora, debemos entender que la mejor carta de presentación que tenemos para ir a un trabajo, a un ministerio, a una nueva iglesia, a donde vayamos, va a ser la humildad, porque vas a heredar la tierra, vas a ser aceptado en todos lados, significa. Dios bendice a los humildes a donde vayan. En este tiempo vamos a estar reforzando las enseñanzas sobre las verdades inefables de la palabra de Dios, verdades que quieren ser cambiadas y mal enseñadas para engañar y mentirle a las personas. Vemos que la iglesia está llena de vicios y enseñanzas evangélicas que no tienen nada que ver con las enseñanzas de la Biblia. Jesús viene a buscar una iglesia, a una novia, sin manchas. Dios quiere bendecirnos, por eso nos enseña las bienaventuranzas, para lograr bendiciones en la tierra, para bendecir a otros. Recuerde que usted es bendecido para bendecir a otros. Te bendeciré y serás de bendición, dice en Génesis. Debemos entender eso. Eso reflejan las bienaventuranzas. ¿Se acuerda de lo que significan las bienaventuranzas? Bendición suprema o felicidad exaltada. Dios quiere dar una bendición suprema en este tiempo para que usted pueda ser de bendición a otros. Así que le animo que podamos hacer una oración ahí donde está y vamos a decirle: Señor Jesús, te doy gracias en este tiempo por tu gran amor. Repita después de mí, haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, en este tiempo quiero pedirte perdón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres a mi corazón. Te acepto como dueño y salvador de mi vida. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos la gloria, la honra y te doy gracias porque los hermanos podemos compartir la palabra, Señor.
porque vos nos enseñás a través de ella, porque vos nos guiás, nos encaminás y nos decís cómo debemos caminar en este tiempo hasta que vengas a buscarnos. Señor, te doy gracias por cada persona que escucha y ve este mensaje. Te ruego que pueda comprender aún más las bienaventuranzas, las bendiciones extremas que tenés para nosotros en este tiempo. Queremos dejar todo en tus gloriosas y preciosas manos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Yo le animo a que usted pueda congregarse en alguna iglesia si no está yendo a ningún lado. Y si está en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, bueno, tienes que venir a Vida Nueva, no te lo puedes perder. Así que te animo a que puedas venir y puedas estar con nosotros, podamos conocernos, aunque sea puedes venir a visitarnos también. Te invito a que puedas acercarte. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima. Chao.